latinoamericano. Hoy contamos con una presencia distinguida, que es la de Claudia Bernaza. La voy a presentar. Claudia es magíster en Educación y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, escritora y dirigente social, docente universitaria en Flaxo, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de La Plata. Claudia cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública nacional, provincial y municipal, y se especializa en temas de planificación pública y planificación gubernamental. Coordina los cursos y comisiones del Instituto Patria, participa en las organizaciones de los chicos del pueblo, fue diputada nacional en el periodo 2007 y 2009 y ha sido electa diputada nuevamente para este periodo 2019-2022 y es además actualmente vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y secretaria de la Comisión Bicameral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bienvenida, Claudia. Siendo las 7:05 vamos a comenzar entonces. Y la primera pregunta, digamos, que te propongo como disparadora es justamente, ¿qué aspectos, te parece a vos, de las discusiones sobre el desarrollo y la dependencia considerás que tienen vigencia en la actualidad? ¿Y por qué, no? En la actualidad de nuestro país y de la región. Y a la inversa, ¿no? También cuáles serían, si las hay, cuestiones que más bien habría que revisar, reformular o incluso dejar a un lado. Así que, Claudia, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Celeste. Muchísimas gracias a vos y al Instituto de la Cooperación por esta invitación. Para mí siempre es un gusto. Una, porque yo lo quiero mucho el Instituto, pero otra porque me invitan a los temas que me apasionan. Así que gracias por eso, por poder dedicar un rato de esta tarde a charlar de esos temas. Mirá, vos sabés que esta pregunta me la respondí obligatoriamente en sesión cuando se trató en la sesión pasada, no la de ayer, sino una anterior, el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y me daba cuenta que en las intervenciones de la oposición se naturalizaba, o se daba por dato de la realidad, que hubiera personas con más dinero y personas con menos dinero, como si eso no estuviera relacionado entre sí. Cuando me tocó hacer mi intervención, dije aquella hipótesis con la cual nace la teoría de la dependencia. No sé si todos recordarán, pero cuando Raúl Prebisch comienza a difundir allá por fines de la década del 40, 50, la teoría del centro-periferia, Prebisch decía que los centros lograban un tipo de desarrollo económico que las periferias tenían que imitar. Salir de los grandes latifundios, salir de la tierra en pocas manos, salir de una economía agraria e industrializarse. Y que lo que tenían que hacer los países de América Latina eran acelerar los procesos de industrialización que habían logrado los centros. Y es allí, es en aquel momento, es en aquellas décadas de 40 y 50, donde a Raúl Prebisch sus discípulos le dicen, mire maestro, hay centro porque hay periferia. Porque el centro necesita una periferia que le dé mano de obra barata, que le dé recursos naturales en forma económica, que los términos del intercambio le sean convenientes y siempre desventajosos para las periferias. Resultaría imposible que todos fuéramos centro. Los centros necesitan sus periferias. Entonces la recordé, este clásico debate entre las teorías del centro-periferia y las teorías de la dependencia, que tienen un libro icónico, no sé si todos lo recordarán, pero si no, recomiendo su lectura, que es Dependencia y Desarrollo en América Latina, de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, que es donde desarrollan esta idea, una idea por la cual se agrieta la CEPAL. La CEPAL empieza a tener una corriente que sigue más al maestro clásico, ¿no? A Raúl Prebisch, y un grupo que dice, no, todo lo que está diciendo el maestro no es así. A América le pasa algo respecto de los centros, no es nada más un retraso propio de su cultura, de su displicencia, de que su pueblo es un pueblo holgazán, digamos, ¿no? Todo esto que sigue siendo sentido común en tantas conversaciones que escuchamos. Esta teoría la dice con toda claridad y con mucha más
¿cómo decirlo?, con mucho más precisión y rigurosidad, pero sobre todo con mucho más vehemencia, el Che Guevara cuando es invitado a la reunión de Punta del Este, donde surge la Alianza para el Progreso. Y le dice a sus pares, titulares de carteras de economía de toda América Latina, miren, nos están vendiendo espejitos de colores. Ustedes están comprando teorías del desarrollo que América del Norte o que Norteamérica está vendiendo, Estados Unidos está vendiendo, porque nosotros somos la amenaza, porque la Revolución Cubana era una amenaza, y se necesitaba darle cierto progreso a América Latina para que no surgiera el efecto contagio respecto de la Revolución Cubana. Esa Revolución Cubana se hace presente en la figura del Che en la reunión de Punta del Este, donde se firma la Carta de Punta del Este y nace la Alianza para el Progreso, y es allí donde el Che les dice, no, hay centro porque hay periferias, y nosotros necesitamos hacer una revolución en nuestras relaciones económicas y en nuestro modelo económico. Por supuesto, no le dieron bolilla, América estaba muy necesitada de liquidez, se toman los préstamos y los subsidios del Tesoro de Estados Unidos para crear oficinas del desarrollo, y nacen las oficinas del desarrollo de América Latina, algunas más inclinadas a las teorías de Prebisch, más inclinada a que la periferia simplemente lo que tenía que hacer era apurar el paso, digamos, para lograr modernizarse, modernizar sus economías, y oficinas de planificación que toman más la teoría de la dependencia y complejizan el análisis. Tenemos el honor, el orgullo de que nosotros en este Cono Sur tuvimos dos áreas de planificación económica que hicieron la diferencia. Por un lado, en Argentina, lo que fue la actuación del INPE, el Instituto Nacional de Planificación Económica, que dependía de la Secretaría de Planificación Económica de Orlando D'Adamo, en el ministerio de José Bergelbar, en el tercer gobierno peronista, donde se reunía una cantidad de profesionales, de economistas, tanto del peronismo como del desarrollismo. Ellos se encuentran, confluyen allí, Benjamin Oppenheim, Alejandro Rothman, confluyen en el INPE y elaboran el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional, que claramente se inscribe en la teoría de la dependencia. Al otro lado de la cordillera, por la misma época, años 72, 73, Salvador Allende escribe ese famoso discurso donde muestra la desilusión que le provocó la Alianza para el Progreso, porque lo que ve son países endeudados y economías que continúan sin poder desarrollarse. Y no casualmente ninguno de los dos proyectos pudieron terminar. Y los dos terminaron en forma cruenta, porque se necesitaba definitivamente instalar un capitalismo feroz y extractivo en América Latina. Lo comento todo esto porque años después, y ya con el regreso de la democracia, década del 80, década del 90, aún en las... Voy a cambiarme los anteojos porque estoy con los de mi marido, acabo de encontrar los míos. Ahora sí, ahora veo mejor. Ahora te veo, Celeste. Bueno, no, te decía, cuando yo tenía tu edad, éramos jóvenes en búsqueda de las razones de una Argentina tan desigual, íbamos a las cátedras económicas y sociales, y la teoría de la dependencia no era una teoría que se enseñaba. Nosotros hemos estudiado en nuestras universidades en la década del 80 y del 90 sin haber leído a Raúl Scalabrini Ortiz, sin haber leído nada del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional 74-77, sin haber ni sentido hablar de Carlos Matus, el gran economista chileno que acompaña en esa maravillosa aventura política a Salvador Allende y que luego en el presidio y en el exilio genera un corpus teórico a través de sus libros, Política, Planificación y Gobierno, Adiós, señor presidente, La teoría del juego, Planificación estratégico-situacional, genera todo un corpus teórico que mis profesores, cientistas sociales supuestamente progresistas, me desestimaban. Se desestimaba tanto las elaboraciones de Carlos Matus, porque Carlos Matus era desprolijo, era un pragmático, no se ponía a hacer textos, papers prolijos con normas, citando con normas APA, escribía como vivía,
Scalabrini y Ortiz lo mismo, Jauretche lo mismo, y por lo tanto no fueron estudiados. E incluso, lo que es más grave, es que en esas cátedras, y estoy hablando de la UBA, de la Universidad de La Plata, incluso de Flaxo, en esas cátedras de estas universidades y facultades, se desestimaba el estudio del texto Dependencia y Desarrollo en América Latina, como un texto menor, se lo tomaba como un texto menor, como una teoría que no lograba ser teoría en sí misma, la teoría de la dependencia. Y aquello que era un tipo de lenguaje que usábamos en los primeros 70, se dejó de escuchar, fue un lenguaje olvidado en la década del 80 y del 90. ¿Qué hicieron con Carlos Matus? Lo lavaron, lo suavizaron, lo volvieron light, y lo localizaron y focalizaron. Mientras Carlos Matus escribe para los grandes proyectos nacionales, él escribe para la patria grande, se lo estudiaba aquí, se lo aplicaba, y el BID lo aplicaba para programas de desarrollo local para pequeños municipios que parecían que tener un destino comarcal y no un destino de patria nacional. Así que me parece que si a tu pregunta la respuesta es: no solo continúa vigente, sino que estas teorías deben ser reivindicadas como teorías propias, como teorías soberanas, como teorías del aquí, de América Latina, como teorías que en su momento fueron injustamente marginadas en las cátedras sociales y económicas. Así que vamos por Scalabrini Ortiz, vamos por Jauretche, vamos por el primer Fernando Enrique Cardoso, vamos por Eso Paleto, por Benjamín Hoppenheim, por el maravilloso Celso Furtado, no dejen de leer La Fantasía Organizada de Celso Furtado, por Carlos Matus, porque habrá que reivindicar esas teorías como teorías propias, no importa la seriedad o la rigurosidad de los papers, si son aprobados o no por revistas con arbitraje. Basta de comprar esos espejitos de colores. Buenísimo, Claudia, gracias. Tengo una pregunta para sumar a todo lo que vos decías, que me parece muy interesante y que además coincido con que es necesario, con que se lee poco y que es necesario leer más sobre estas discusiones. Y vos en tu tesis trabajaste esta cuestión de, digamos, vos comparás, decime si me equivoco, el plan trienal con las experiencias de desarrollo local más de los años 90, sí. Y decís, entre otras cosas, que por ahí esas experiencias algo que tienen de positivo es que, bueno, aplican cierto procedimiento estratégico, cierta consideración de que el Estado no actúa, no es el único actor, digamos, que está planificando y que tiene un proyecto, pero justamente que le falta el horizonte nacional. Entonces la pregunta es, hoy, 2020, gobernando el Frente de Todos, por lo menos en la Argentina, y viendo que en la región hay, digamos, una cierta recuperación de algunos procesos, tenemos Bolivia, tenemos México, digo, ¿qué condiciones ves vos o qué, digamos, qué facilitadores y qué obstáculos a la posibilidad de relanzar un proyecto, digamos, una estrategia de desarrollo de carácter nacional y de valerse de la planificación para esto? Bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, en mi tesis yo reivindico las planificaciones locales o de desarrollo local, las reivindico como refugio de la política. Si bien para el Banco Mundial, para el BID, era una manera de fragmentar los proyectos nacionales y focalizar los préstamos, y de paso se hacía de una nueva cartera de clientes, que eran las intendencias, más allá de eso, hubo un refugio de la política allí. Y personas como Mar Perotti, hoy gobernador de Santa Fe, hizo el plan estratégico de Rafaela con muchísimos elementos que venían más de su cultura política, que él los aplicó junto con las novedades técnicas de la planificación estratégica a la planificación de Rafaela, que fue un plan muy conocido. Ni que hablar el caso de Curitiba en Brasil, y en el conurbano yo participé y siempre reivindico lo que fue la planificación de gobierno del municipio de Moreno durante la intendencia de Mariano West, que traía toda la impronta de sus convicciones políticas, de sus convicciones de raíz cristiana, que por ahora solo podía aplicar a su pequeña comarca, no porque él tuviera vocación solo local, sino porque era lo único posible en una década del fin de la historia.
del fin de los grandes relatos, de los relatos provinciales, nacionales, continentales. Entonces, los planes de desarrollo local fueron refugio de la política y al mismo tiempo nos entrenó en metodologías de participación, muy interesantes. En algún caso fueron más hacia la nueva gerencia pública desde un lugar de repudio de la política, sobre todo cuando pensaron en la banca 25, o sea que hubiera una banca en los consejos deliberantes de los ciudadanos. No, todas las bancas son de los ciudadanos, era una manera de repudiar la política. Pero en otros casos, sobre todo en los casos donde el fundamento teórico fue Matus, conservaron ese espíritu de la planificación como una acción política, no como una acción de las convicciones y de las utopías. Todo cambió en el 2003, hay un regreso en el continente de los relatos nacionales, esas grandes epopeyas nacionales estaban en nuestro ADN, y parece increíble, lo están recordando muchos en Twitter, y yo lo digo, en un momento en mi tesis, fue el fútbol, precisamente, y figuras como la figura de Maradona, las que sostenían esta epopeya como memoria colectiva. Y puedo hasta encontrar la página donde lo digo, porque parece que lo estoy diciendo por el sentimiento que tenemos en estos días, pero realmente, cuando en el 2003 se vuelve a proponer en la Argentina un proyecto nacional, eso pudo tener anclaje, hizo eco, encontró tierra fértil en nuestros sueños nacionales, en nuestros sueños de patria grande, y por eso se produjo una movilización popular muy interesante, con una planificación muy desordenada, porque tenía que quitarse sus ropajes normativos y pasar a ser planificación estratégica y situada. Para mí la mejor experiencia es la del plan agroalimentario, que se pone en marcha a partir del conflicto de la 125, y la designación de Julián Domínguez como ministro de Agricultura, que sin saber nada del tema, se pasa 6 horas esperándolo en la Federación Agraria de Entre Ríos a De Angeli para conversar. Más estratégico que eso no vas a encontrar. O sea, ese nacimiento de la planificación agroalimentaria argentina del periodo de Cristina, esa carta de origen, esa carta de nacimiento en una oficinita de la Federación Agraria, entre dos sujetos en conflicto profundo, y que de ese diálogo surja un plan estratégico, más Matus no se consigue. Así que me parece que fue de las mejores experiencias que tuvimos. Hubo otras experiencias de planificación, pero muchas veces nos gana la planificación normativa más al estilo sanitario o al estilo escolar que se conservó en las direcciones generales de escuela, en los hospitales, y a veces se confunde planificación estratégica con programación. Lo que se hace en las escuelas, cuando se hacen los planes de clase, es programación, es otra cosa. Así que creo que estamos ante grandes chances de hacer una planificación situada. Y si nos faltaba una lección, llegó la pandemia, o sea, más situado imposible. Matus, que nos dijo siempre, hay que planificar cada día para ese día y para los siguientes. Todos los días se planifica para el día siguiente, se revisa la planificación, ni que hablar en pandemia. Y si además la planificación es aquí y ahora, les recomiendo el discurso de David Choquehuanca, el flamante vicepresidente de Bolivia, y cómo presenta sus convicciones como su carta de presentación, y que te dice con claridad para dónde irán sus planes y sus agendas, ¿no? Así que los planes dejaron de ser libros y pasaron a ser una gran conversación política. Y creo que estamos en un excelente momento para eso, y las diferencias se tramitarán por la vía democrática. Si no, contanos a los diputados y diputadas que estuvimos ayer peleándonos un punto de coparticipación de la ciudad capital, de Cava, y reeditando hasta discusiones de unitarios y federales anoche. Digo, esa conversación es un plan de gobierno. Buenísimo, muy bueno. Pensaba cuando te escuchaba hablar en esto de encontró tierra fértil, ¿no? Se
se me venía la importancia de revisar a veces el pasado bueno, para esto, ¿no? En búsqueda de tierra fértil, de reconocer y no querer siempre hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Muy bueno. Aparte no te olvides que esa tierra fértil es una tierra fértil que desde el siglo XIX se viene regando, desde un proyecto unitario, sarmientino, no importa, pero la Argentina es un proyecto inventado. Es un proyecto inventado que necesitó de una gran red de escolarización para poder ser creado. Y todo eso está en nuestro ADN, cada vez que izamos la bandera, cada vez que cantamos el himno, ¿no? Claro, Bueno, ni que hablar lo que es para nosotros la causa Malvinas, ¿no? Recién también, sí, completamente. Te escuchaba mencionar a Maradona, esta noticia triste que nos tiene a todos tristes, creo, de hace unos días. Y hoy cuando repasaba un poco las preguntas, los temas para charlar, volví sobre un libro que vos escribiste, que es un libro de cuentos para niños, ¿no? Permiso para volar en tren. Y pensaba que realmente hay algo maradoniano en ese niño, que quiere volar en tren, ¿no? Que es como volar en avión. Y me hacía acordar también a Oscar Versace, que es un autor que en CCC venimos trabajando bastante, y bueno, te quería pedir si vos podías comentar alguna reflexión sobre la importancia de la imaginación, y podríamos decir de la osadía, para la planificación y para pensar, digamos, en un proyecto nacional que sea no solamente viable, sino también audaz en cuanto a lo que espera transformar, ¿no? Si nos podías contar, reflexionar un poco sobre eso. Cómo no, mirá, en primer lugar, hoy más temprano nombré el libro La fantasía organizada de Celso Furtado, ¿no? Que pone al servicio de una fantasía llamada Brasil, el desarrollo brasileño y la creación de una ciudad como Brasilia, ponen al servicio de ese gran sueño de Brasil, ponen a su servicio todo lo que era la planificación estratégica del momento, ¿no? Así que me parece muy interesante que todos nosotros, en realidad, planificamos a partir de sueños, de utopías humanas. Y lo dice con toda claridad Celso Furtado, que fue un gran técnico, o sea que después se ponía a hacer cálculos, económicos, sociales, no era un improvisado. Y efectivamente, para los que venimos más de una raíz más hegeliana, más idealista, creemos que toda planificación utopía comienza con sueños, con convicciones, que en el caso de América Latina inevitablemente están vinculados esos sueños a que la frazada alcance para todos, a producir ese milagro, ¿no? El milagro de la justicia social, de la mejor distribución de la riqueza, de que todos sean felices. Y respecto de la infancia, que es un territorio que a mí me ocupa muy particularmente, hay una confusión de creer de que todas las edades tempranas son infancias. Y la infancia también es una utopía alcanzar. No todas las edades tempranas son edades que pueden vivir infancias. La infancia tuvo que ser construida por el primer peronismo, a través de pelotas, de bicicletas, de campeonatos Evita. Y en esos campeonatos y en ese lugar nace un pibe o se desarrolla un pibe llamado Maradona, que además, a partir de todo lo que él mama en ese contexto, es un hombre de convicciones muy profundas. Y esa es la incomodidad de Maradona, ¿no? Esa es su incomodidad, la incomodidad para el mundo. Entonces, me parece que ese pensamiento propio, soberano, referido a la justicia social que tenemos los que transitamos el campo nacional y popular, que somos peronistas, que somos socialistas de aquí y de ahora, es un pensamiento muy incómodo para las élites. Las élites quisieran que nosotros copiáramos las teorías y las ideas de los países centrales, y nosotros queremos hacer nuestras propias ideas, construir nuestras propias ideas, nuestras propias convicciones, y esto es la gran incomodidad maradoniana. Quienes se dediquen al estudio de estos temas tienen que saber que la palabra desarrollo, como la palabra progreso, son significantes vacíos. Son significantes como la palabra proyecto, progreso, desarrollo, que deben ser
llenados de los sentidos que le dé cada pueblo en cada momento histórico. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es desarrollo para nosotros? En algún momento le pusimos un acento en el desarrollo humano, fue la década del 80, la década del 90, donde parecía que no había que discutir el orden establecido y simplemente había que darle mejoras a cada ser humano a título individual. Luego nos dimos cuenta que eso no alcanzaba y empezamos a hablar del desarrollo con inclusión, porque resultaba evidente que muchos quedaban afuera. Y recién ahora estamos regresando al concepto de desarrollo con justicia social. O sea, con la idea de que el desarrollo es un desarrollo que puede ser muy desigual. O sea, no todo desarrollo es deseable. Y por lo tanto nosotros tenemos que decir qué país queremos. Lo mismo proyecto nacional, lo mismo por eso Perón tiene que presentar el modelo argentino para el proyecto nacional y ponerlo en discusión. Porque son palabras que hay que llenarlas de nuestros propios significados. Entonces, si vos me preguntás, hoy los desarrollos indudablemente tienden a ser cooperativos, tienden a ser desarrollos con todos adentro, y tienden a discutir la idea de que aquí falta algo llamado justicia social, o hay algo muy desigual dando vuelta en los desarrollos. Casi que se dan desarrollos en paralelo, desarrollos muy acelerados en las grandes ciudades, y desarrollos muy lentos y casi detenidos en los parajes rurales y en las grandes zonas despobladas del país, ¿no? Por eso están volviendo las discusiones acerca de la marcha al campo, de regresar a la colonización rural, se está poniendo en discusión la propiedad de la tierra, porque hay algo ahí también que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo puede ser lavado, desarrollo humano, darle a cada uno lo que necesita, y no discuto cómo están repartidas las cosas, o empezamos a hablar de desarrollo con justicia social, y aunque no le pongamos ese nombre, eso es lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en algunos proyectos que se están presentando, ya se nota que está en discusión el modelo. Por eso, la enorme tirria que producen los discursos de Juan Grabois. No es solo porque habla raro, porque habla un poco así, como altaneramente, no, es por lo que dice. Sí, completamente. ¿Querés contarnos un poco sobre estos proyectos, bueno, en los que estés trabajando ahora, digamos, más recientemente, desde ¿Cómo ahí? no? ¿Cómo no? Hay dentro del bloque de la Cámara de Diputados, hay una presencia de lo que se conoce como diputados y diputadas sociales muy interesante. Ya no están las representaciones más clásicas, solo de los partidos políticos y de los gremios clásicos, ¿no? Sino que aparecieron los diputados y diputadas de los movimientos sociales, de distintas corrientes sociales que traen su propia agenda. Allí ustedes se van a encontrar con proyectos que van en busca de una nueva distribución de la tierra, van en busca de una planificación del hábitat, de producción de suelo urbano, van en busca de la agricultura familiar, proyectos ambientalistas, proyectos de regreso al campo, de la marcha al campo. En mi caso, proyectos que tienen que ver con darle otro reconocimiento a la organización comunitaria, otro estatus en la relación con el Estado, ¿no? Para que el Estado se genere un instituto de las organizaciones comunitarias y definitivamente tenga una alianza con ellas de distinto tenor a la alianza que tiene con las empresas, y a todas las atiende en la IGJ, y esto no puede ser. Darle otro estatus a las cooperativas, a las mutuales, en fin. Empieza a aparecer una serie de proyectos, en mi caso una agenda que es la Agenda Niñez y Comunidad, que le da un fuerte protagonismo a las organizaciones comunitarias y a las respuestas comunitarias de niñez y adolescencia. Clubes de barrio, sociedades de fomento, casas del niño, tendrán que tener otro lugar en el escenario post-pandemia, porque han tenido otro lugar durante la pandemia. Y me parece que toda nuestra legislación y toda nuestra forma de ordenar el Estado fue siempre una alianza Estado-mercado, digamos, y vamos hacia una alianza Estado-comunidad, por lo menos esa es la idea. Por ahí anda la idea, o sea, vamos hacia un proyecto más comunitario. Y esto se liga a lo que comenté hoy más temprano
referido al discurso de David Choquehuanca. Una aclaración respecto del rol de la comunidad. Yo no me refiero a una relación con sociedades filantrópicas, sino con una comunidad protagonista, al estilo del estatus que le da la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese tipo de estatus comunitario, ¿no? Con protagonismo, con respuestas de política pública y demás, con una gran alianza con el Estado. Y respecto del Estado, y en mi paso por la Secretaría de la Gestión Pública, he aprendido que hay dos capacidades estatales que son fundamentales para que el Estado sea un Estado muy presente en nuestro continente. En primer lugar, todo Estado necesita de un gobierno que tenga un proyecto. La nave necesita que haya un proyecto que haga que los vientos le sean favorables. Esa nave necesita saber hacia dónde va. Y trabajadores cada vez más comprometidos. Los trabajadores estatales no son neutros. Y por lo tanto tenemos que seleccionarlos y promoverlos en virtud de su compromiso con las políticas públicas, no compromisos, me refiero a compromisos partidarios. Pero no hay una técnica neutra que pueda aplicar un trabajador estatal. Un trabajador estatal tiene que tener un compromiso con la política pública que va a llevar adelante, y esto es medible. Esto se puede medir. Hay un libro mío que es Evaluando en Clave Pública, que habla de esta necesidad de fortalecer estas capacidades estatales, y cuando hay un buen proyecto, hay un buen liderazgo, y se conforman buenos equipos, el Estado hace la diferencia. Aún este Estado así debilitado, con bajos presupuestos, puede hacer grandes diferencias en los territorios. En cambio, los proyectos anodinos, los trabajadores desganados, que nadie los promueve, que nadie los motiva, pueden tener el mejor presupuesto y no llegar a nada. Claro, totalmente. Bueno, y eso se vio también, ni bien asumió Mauricio Macri, la persecución que desató contra los trabajadores estatales. Porque no nos confundamos, porque tenía un proyecto. Y el proyecto fue muy exitoso. Fue muy exitoso. Y nosotros, como éramos muy militantes, un poco desprolijos, no hicimos los concursos como los teníamos que hacer, no hicimos los procesos de selección, no instalamos a nuestros compañeros en las líneas de dirección. Igual hubiera venido y él hubiera con un DNU, los hubiera sacado todos al diablo, pero le hubiera costado un poquito más. Cierto. Ahí hay algo para revisar, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Yo estaba muy preocupada, ya en el año 2011, 2012, como especialista, he escrito algunos artículos durante la década ganada, donde ya expresaba mi preocupación por el hecho de que nosotros no hacíamos concursos, todos nuestros trabajadores eran trabajadores temporarios, y yo digo, viene otro gobierno y nos saca así, de un plumazo, y efectivamente eso sucedió. Si hubiéramos hecho todo bien, hubiéramos hecho concursos, si hubiéramos promovido a nuestros compañeros, hubiéramos tenido un hermoso capítulo de justicia social y hubiéramos dado más robustez al Estado, pero igual hubiera llegado Macri y hubiera encontrado la vuelta para sacarlos igual a patadas. Pero se le hicimos particularmente fácil porque muchos de nuestros compañeros y compañeras estaban con contratos temporarios. Sí, es cierto, es cierto. Claudia, si te parece, voy a tratar de leer algunas de las preguntas que están haciendo por Facebook. ¿Te parece? Sí, adelante. Tengo acá la compu. A ver. Si no lo miro por el celular, no, ahí está. Bueno, tenemos una pregunta que es, ¿qué lugar tienen los feminismos y los ambientalismos en la nueva agenda de desarrollo? Son los dos grandes temas que han llegado para quedarse, están muy instalados, ni que hablar hoy a la tarde, fue la primera reunión informativa para el tratamiento de los proyectos de los 1000 días y de la interrupción voluntaria del embarazo. El Congreso se ha vestido de verde, se ha teñido de verde con las agendas feministas y las agendas del ambientalismo. Incluso en la ley de teletrabajo y en el proyecto de ley que estoy llevando yo al recinto, que es el de fortalecimiento de la ciencia y tecnología, todos los proyectos de ley hoy tienen un artículo referido a la paridad, a la presencia de mujeres y de otras identidades en los consejos directivos, en los equipos de investigación, en el caso de mi ley de ciencia y tecnología. La verdad que son dos temas que llegaron para quedarse y atraviesan cualquier
proyecto de ley o proyecto público que esté puesto en marcha, digamos, ¿no? Bueno, muy importante esto que decís. Tenemos otra pregunta que retoma un poco lo que vos decías, que dice, cuando usted habla de comunidad, ¿qué puntos en común tiene con la comunidad organizada que desarrolló el pensamiento del general Perón? Sí, todos. Tienes todos los puntos en común. Soy hija de la comunidad organizada. Mira, hay el texto que él le presenta en el Congreso de Filosofía, que es el texto que da origen al concepto de comunidad organizada, es un texto maravilloso, maravilloso, que tendría que ser de lectura obligatoria en todas las carreras sociales de este país. Incluso para mí el gran valor que tiene actual el texto de la comunidad organizada y todo ese concepto es poder regresar a nuestras palabras y dejar de hablar de OSC, ¿no? De organizaciones de la sociedad civil, dejar de hablar de ONGs, ese término, ese neologismo que lo han tomado hasta en los barrios. Yo soy una ONG. No, no somos organizaciones no gubernamentales, que nadie nos defina por lo que no somos. Somos organizaciones comunitarias. Y esa definición surge de las corrientes del cristianismo, de la doctrina social de la Iglesia, de las corrientes del colectivismo, de los proyectos tanto de la Revolución Soviética como de la Revolución Cubana, y surgen del primer peronismo y del texto de la comunidad organizada. Bueno, la pregunta, cuando te escuchaba hablar, también lo que pensaba, ay, me parece que se congeló, no, está bien. No, tengo un problema con la luz, a ver ahí estoy mejor, ahí está. Está bien, está bien. No, pensaba, también Perón es una lectura que a veces falta en los programas de estudio de las universidades, ¿no? O sea, uno lee mucho sobre peronismo, pero poco se lee a Perón. Y ahí... Sí, estamos en problemas ahí, con las lecturas estamos en problemas, porque además, ¿sabés por qué estamos en problemas? Porque está colonizado el propio campo nacional y popular. Está todo bien con Guillermo O'Donnell, con Caruso y Russell, está todo bien con Hannah Arendt, con Peter Drucker en el caso de la administración pública, pero nosotros tenemos autores del primer nivel. Primero, los autores con nombre propio de la historia política y social de este continente. Digo, leer de primera mano a Evita, Mi Mensaje, a La Razón de mi Vida, leer a Perón, leer a Che Guevara, leer a los nuestros de primera mano, ¿no? A Scalabrini Ortiz, a Jauretche. Y después, nosotros tenemos autores de la talla, que son nuestros contemporáneos, de la talla de Carlos Vilas. Y no los leemos con la misma devoción de las cátedras con que se traen textos franceses, textos europeos. Así que sí, estamos con un problema de colonización. Que si esa colonización estuviera en la Universidad Austral o en la Universidad de Palermo, está todo bien, sería hasta coherente, pero está en nuestras propias cátedras, en las cátedras de las universidades nacionales, ¿no? Como que les tienen, parecen como que los nuestros fueran textos menores. Hay que leer más a Horacio Cao, a Maximiliano Rey, a Daniel García Delgado, hay que estudiar a los nuestros. Nosotros tenemos excelentes autores sobre políticas públicas, sobre la teoría del poder. Digo, está todo bien con Michel Foucault, ¿eh? O sea, no estoy diciendo abandonar las lecturas que hacemos de los grandes autores universales, que no son universales en realidad, son de los países centrales. Pero leamos a los nuestros, leamos a Ho Chi Minh, por favor, leamos a Lenin, leamos su qué hacer. La primera, esa planificación primitiva que él hace cuando gana la revolución. No leemos a Lenin de primera mano, leemos estudios sobre Lenin. Es cierto, se lee poco. Tengo otra pregunta, que alguien que dice, si, diputada, ¿puede hablar sobre el proyecto de fortalecimiento tecnológico? ¿De qué manera se puede vincular a las comunidades organizadas con las nuevas tecnologías? Mira, ayer yo sesioné en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Yo sesioné desde allí porque teníamos toda la ilusión de aprobar la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, ¿no? Con enfoque federal, con enfoque paritario. La verdad que teníamos una gran ilusión. Bueno,
no pudo ser, la sesión se alargó demasiado, se pospuso el tratamiento. Pero recorrer el Instituto Balseiro, recorrer lo que fue una ilusión que se rompe, ¿no? Una ilusión inconclusa, como fue el proyecto de la isla Huemul, ¿no? El proyecto de la fusión en frío, y de Richter, cuando Perón llama a esta comisión, le tenía que informar sobre lo que estaba pasando en la isla de Huemul, y le dice, mire, general, lo que está pasando en la isla de Huemul es un fracaso, no está sucediendo la producción de energía atómica tal como le dice este hombre. Allí Balseiro, José Antonio Balseiro, le dice, pero podríamos aprovechar estas instalaciones, seguir estudiando energía nuclear. Y ese sueño inicial, esa conversación inicial de un joven de 34 años, que fue llamado a estudiar un fracaso, a estudiar una derrota, y que es capaz de decirle al presidente, vamos a hacer de estas instalaciones un lugar modelo de estudio, de producción tecnológica. En ese lugar nosotros producimos reactores nucleares. Y del primer reactor nuclear que está allí, que pude conocer, y de sus pruebas, surge la posibilidad del INVAP de exportar reactores nucleares. Y todo fue aquel sueño de José Antonio Balseiro en su diálogo con Juan Domingo Perón. Eso es la fantasía organizada, y de ahí surge la tecnología. Y los escuchaba a los directivos del instituto, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con los que me entrevisté ayer, los escuchaba con qué entusiasmo hablaban de los reactores nucleares, de los satélites, de las investigaciones que están haciendo, enamorados de las tecnologías, de lo que son capaces de hacer, esta capacidad que tenemos, ¿no?, desde Latinoamérica, de ser muy imaginativos a la hora de producir tecnologías y ciencia, que digo, para mí ocupan un lugar central, Balseiro fue un hombre central, hay que reivindicarlo más. Muy bueno, leo una pregunta más, si les parece son menos 10 pasaditas, leo la última, o si quieren esta y una más, y ya vamos cerrando. Pregunta... O decime las dos y respondo las dos juntas. Decime las dos preguntas. Dale. Por ahora tengo una, por eso decía si alguien quiere sumar otra, pero por ahora tengo una. Bueno. Es condición de peronista y socialista. ¿Qué rescata en tal sentido del pensamiento de John William Cook? Que es un pensamiento apasionante, es un hombre brillante. A mí me gusta hablar del campo nacional y popular. Y depende de en qué momento histórico te formaste, con qué referentes, en ese campo vas a estar más ligado al pensamiento del socialismo y del marxismo, más ligado a figuras como la de John William Cook. Si venís más del radicalismo vas a sentirte más cómodo con Jauretche. Si, como en mi caso, venimos más de la doctrina social de la Iglesia, nos vamos a sentir más cómodos con figuras como Monseñor Angelelli, Monseñor Jorge Novak, Carlos Mujica. Ahora, todo ese pensamiento es un pensamiento situado en el aquí y en la ahora, y que busca la justicia social, el desarrollo de las comunidades, de los seres humanos. Entonces, la verdad que lo demás son rótulos, que dependen del momento que te tocó vivir. Yo soy una peronista de origen en el cristianismo, pero por el barrio en el que me tocó nacer, por las personas que me formaron, por las personas con las que estudié. Tenía un tío marxista, comunista, que estaba afiliado al Partido Comunista Soviético. Finalmente pude conocer el proyecto, pude viajar a la Unión Soviética, a la casa de mis ancestros, de mi familia. Y en ese proyecto también vi rastros de lo que hoy pienso. Para el análisis de la realidad no hay como los marxistas. Para soñar no hay como los peronistas. Y como los maradonianos ni te cuento. Muy bueno, Claudia. Bueno, si les parece, si no nos preguntas, vamos ya cerrando esta entrevista, este ciclo. No sé, Claudia, si vos querés comentar algo más, decir algo más.
invitarlas a seguir soñando y a darle rigurosidad a sus sueños, a organizar su fantasía, diría Celso Furtado, a soñar mucho. Estamos frente a una epopeya donde somos David contra Goliat, somos un continente donde hay muchos intereses foráneos muy interesados en las riquezas de nuestro continente. Es un continente que genera mucho interés y que nos cuesta mucho ponernos de pie como pueblos y tener nuestro propio pensamiento, nuestros propios proyectos, porque además nosotros mismos somos colonizados por proyectos extraterritoriales, proyectos capitalistas, de consumo, proyectos individualistas. Así que los invito a tener muchos sueños para esta tierra, para este tiempo, que no se dejen amilanar por una pandemia, que sigan soñando, que sigan estudiando, que se viene una etapa muy interesante porque creo que esa jugada tan inteligente que ha permitido que nos hiciéramos nuevamente de un gobierno popular, que nos ha puesto de nuevo al mando del Estado argentino, es una jugada brillante, al estilo del gol de los ingleses, que necesita que sigamos siendo inteligentes, porque el imperio está ahí agazapado, listo para hacerse del poder nuevamente. Muy bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, hago el cierre del ciclo. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación, por participar, por todo lo que nos estuviste contando hoy. Cuento algo que no dije al inicio, que es que este ciclo lo organizamos en ocasión de la publicación de este libro, que voy a mostrar acá, que salió, estoy contenta porque lo esperamos mucho y por fin lo tenemos, que es Desarrollo y Dependencia desde América Latina. Ya estamos en trámite para hacerte llegar un ejemplar. Y los quiero invitar a todos quienes están escuchando a la presentación oficial que va a ser, un momento que miro el machete, el lunes 14 de diciembre a las 17:30 horas, con invitados especiales, también en vivo, acá en el Facebook de Historia del Presente. Y el libro se puede conseguir enviando también un email a una cuenta que no la recuerdo en este momento, pero está en el Facebook, está la información. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron escuchando, gracias por las preguntas y especialmente gracias a vos, Claudia, por acompañarnos hoy. Gracias, un placer, y un placer estar charlando con otra fanática de Carlos Matus, con otra fanática de las planificaciones que organizan fantasías. Así que los invito a todos y todas a seguir leyendo a los nuestros, que tenemos autores y autoras contemporáneos y que ya nos dejaron maravillosos aquí en este continente. Gracias, gracias por mantener vivo este pensamiento. Gracias.